Creo que uno de los retos más grandes del tipo de cuerpo Gamin es conseguir adaptar el estilo recomendado por David Kibbee. Es un reto adaptarlo a tu edad, tus gustos personales, incluso a una ocasión especial, porque la ropa relacionada con este tipo de cuerpo suele ser informal y juvenil. Es muy habitual ver que se habla sobre colores llamativos, estampados animados, minifaldas y camisetas muy cortas del estilo crop top. En pocas palabras, un estilo propio de un adolescente. Sin embargo, pensar que una gamín debe vestir de esta manera es tener una perspectiva muy limitada, porque una mujer gamín, soft gamín o gamín extravagante puede ser minimalista, formal, elegante y por supuesto que puede adaptar las recomendaciones de Kibbee en función de su edad. Teniendo eso en mente, he preparado una sesión de compras en una tienda que a primera vista no parece apta para las gamín. Hablo de Mango, una marca que propone ropa minimalista, estructurada y de corte clásico. Vamos a ver varias propuestas de outfits para cada una de las 4 representantes de esta tipología. Gamín, gamín suave, gamín extravagante de influencia dramática y gamín extravagante de influencia natural. También antes de empezar es importante mencionar que los conjuntos que elegí son intercambiables, puesto que las 4 tipologías, las 4 gamín, son bastante parecidas. Eso significa que si por ejemplo eres gamín suave, puedes perfectamente llevar un conjunto gamín extravagante. Empezamos con la gamín pura, una mujer de baja estatura y una mezcla desigual de energía masculina y femenina. Este es un resumen de la guía de estilo gamín. Y como podemos ver, le sienta genial la ropa estructurada de líneas limpias. También los bloques de color, es decir, un color arriba y otro abajo, y las prendas de vestir cortas o pequeñas, como las minifaldas, los pantalones tobilleros, las chaquetas cortas y los sombreros pequeños. Teniendo en cuenta eso, si tuviera que hacer de personal shopper para una mujer gamín que prefiere el minimalismo ante el maximalismo, elegiría un outfit con división de silueta, pero con bloques de color neutros, no llamativos. Por ejemplo, un pantalón blanco sencillo con una blusa negra. La blusa es de cuello redondo, que es prácticamente ir a lo seguro, ya que a las mujeres de esta tipología les queda maravillosamente el cuello redondo. En general, las prendas de corte limpio y recto le sientan perfectamente. Y podemos aplicar la misma filosofía también al hablar de complementos, si lo que deseamos es un look minimalista. Los complementos que he seleccionado son geométricos, lisos y de inspiración masculina. Por ejemplo, estos mocasines negros son favorecedores para todas las tipologías gamín, no solo para la pura, sino también para la soft gamín y las gamín extravagantes. De esta manera conseguimos un outfit gamín chic perfecto para todas las edades. Tener una silueta gamín no se traduce en falta de elegancia. Es más, hay mucha elegancia en tu silueta rectangular y de formas poco definidas. Los años 60 le dieron mucho protagonismo a este tipo de silueta. La moda se rebeló contra los años 50, que proponía una estética de cintura muy estrecha, ropa ceñida y caderas voluptuosas. Por eso, en los años 60, se le dio protagonismo a la prenda geométrica y sin énfasis en la cintura. Por ejemplo, este outfit es perfecto para una silueta Twiggy. Me imagino tanto a Twiggy como a Audrey Tautou llevar este conjunto. Es una falda simple, recta. También tenemos una americana con geometría y estructura perfectas. Y por último, los Mary Janes son la guinda del pastel, que hacen que este outfit sesentero sea muy gamín. Incluso podemos darle continuidad a la historia de este conjunto y jugar más con las formas.
Por ejemplo, un bolso redondo y rígido, como un donut incompleto, complementaría perfectamente el look final. Opta por uno beige si quieres hacer un statement de elegancia y optar por un look monocromático. O rompe totalmente la cromática con un tono naranja y haz muestra del sentido de humor propio de tu esencia gamín. Seguimos con la gamín suave, una silueta que tiene mucha energía jean. Una mujer de baja estatura, carne blandita, rasgos faciales grandes y llenos, pero también con bastante energía masculina en los huesos. Por eso sus huesos son anchitos y sus extremidades suelen ser asimétricas. Por ejemplo, puede tener torso alargado y piernas cortitas. La guía de estilo propuesta por Kibi incluye división de silueta, color blocking, énfasis en la cintura, colores claros o pastel y algunos elementos del estilo naif. No obstante, como intento adaptar las recomendaciones del estilista a cualquier edad, he optado por un conjunto de primavera-verano alegre pero también elegante. Está compuesto por una camisa blanca, la clásica camisa blanca que suele favorecer tu silueta, y un pantalón corto en un tono distinto para dividir la silueta. Por tanto, tenemos los bloques de color recomendados por Kibi. Ahora, si hablamos de complementos, el calzado que te hace lucir divina es el femenino, delicado y de punta redonda. Por eso he optado por unas bailarinas blancas, finas y discretas. Y por último le añadimos un poco de chispa en forma de un pañuelo tricolor que puedes llevar alrededor del cuello para un look clásico o simplemente atado al bolso. Y de esta forma la cromática del look cobra fluidez. De este primer conjunto me quedo con el pañuelo y las bailarinas y las combino con denim para ir un poco más casual. Puedes elegir un pantalón vaquero de corte slim o una falda vaquera, ambos en tonos claros porque, como había dicho anteriormente, la influencia romántica de la soft gamín responde muy bien ante los colores pastel o claritos. También he cambiado la clásica camisa blanca por una blusa delicada y fluida, que es simplemente perfecta si tienes la espalda anchita o los hombros anchos. Por último, creo que estas gafas de bordes redondos complementan armoniosamente el outfit, porque a la gamín suave le queda fenomenal el complemento redondo y las gafas, por ende, también. Pasamos al último look soft gamín y esta vez se trata de uno más formal y de inspiración romántica. El pantalón tobillero se amolda perfectamente a tu estatura petit. Además, el bajo del pantalón es slim, es decir que es más estrechito, se pega a la pantorrilla. Este sencillo detalle favorece a la gamín suave. Para la parte superior del cuerpo he elegido una blusa ligera de estampado floral. Un ligero guiño a la cintura, recomendable para este tipo de cuerpo, está asegurado por ese cordonín fino que forma parte de la prenda. Además, la blusa tiene escote en pico, lo que viene genial si quieres estilizar el torso. Los complementos son lisos, minimalistas, pero redondos, para hacer honor a la energía jean que predomina en la gamín suave. Me parece que es un conjunto muy Reese Witherspoon, ideal también para una larga jornada de trabajo si lo combinas con calzado cómodo, por supuesto. Ahora vamos con la tipología gamín extravagante, que se divide en dos subcategorías. Por una parte la gamín extravagante de influencia dramática y por otra parte la gamín extravagante de influencia natural. La primera es muy parecida a la tipología dramática.
Sus hombros son cuadrados, es rectangular y tiene formas poco definidas. Si te sientes identificada con esta descripción, mi consejo es que vayas a la guía de estilo que David Kibbee propone para la gamina extravagante y selecciones aquellas recomendaciones que se acercan al estilo dramático, por así decirlo. Por ejemplo, la ropa estructurada de inspiración masculina, el minimalismo en general, los colores vibrantes y el estampado geométrico. Dicho esto, para el primer look he pensado en recrear la geometría dramática, pero sin perder de vista la base gamín. De ahí los pantalones de color fucsia, que son perfectos para una mujer de estatura baja o media, por dos razones. Son de talle alto y dejan los tobillos al descubierto, es decir, estilizan tanto la cintura como las piernas. Ahora, si te atreves con un total look fucsia, puedes elegir un top del mismo tono o una americana en tono fucsia, ya que el look monocromático favorece tu silueta de influencia dramática. Pero si deseas domar un poco la extravagancia, mi consejo es que optes por un top negro estructurado. La estructura limpia, minimalista, libre de adornos, es fundamental porque no necesitamos que el outfit grite histéricamente. Por eso no aconsejo llevarlo con blusa estampada o con un top lleno de adornos. Por la misma razón, he optado por las más sencillas sandalias negras que he encontrado en Mango y que complementan muy bien el conjunto, a pesar de tener esa pulsera alrededor del tobillo. Pulsera que, por cierto, no es recomendable si eres bajita y no quieres acortar las piernas todavía más. Seguimos en la misma línea formal y pasamos a un vestido bicolor que no deja a nadie indiferente. O lo amas o lo odias. Es una mezcla de elementos dramáticos y gamín. Tenemos bloques de color, geometría y escote en V muy profundo. Hay que prestar atención a la hora de utilizar los accesorios porque es muy fácil llevarlo a una zona vulgar si nos equivocamos con los complementos. Personalmente optaría por unos salones negros, lisos y de lo más sencillos. Y si queremos complementar la geometría del vestido, unos pendientes bola, porque hacen contraste con las líneas rectas de la prenda de vestir. Vamos a pasar a la última propuesta para esta bonita silueta, y esta vez nos referimos a algo más casual, cómodo y fácil de combinar, porque la prenda de partida es un pantalón corto. Me gustaron los dos tonos, el azul y el beige, así que he pensado en una manera de combinar ambos modelos. El azul combina bien con una camiseta básica de cuello en pico y aros plateados, lisos. Y el segundo, el de color beige, creo que iría perfecto con la camisa vaquera de la foto. La estructura de ambas prendas es ideal para una silueta de influencia dramática. Además, puedes llevar la camisa atada en la cintura o abierta y con una camiseta negra por debajo. Creo que es un look fresh, cool, juvenil, pero también apto para todas las edades. Hemos llegado al último subtipo gamín, el gamín extravagante de influencia natural. Es la tipología de una mujer bajita y de estructura ósea fuerte. Su espalda o sus hombros son un poco anchitos y tiene formas más acentuadas. Por ejemplo, puede tener caderas voluptuosas o pecho prominente. Si es tu caso, creo que de la guía de estilo propuesta por Kibbee deberías quedarte con lo siguiente. Combinación de prendas opuestas, por ejemplo, una camisa oversize combinada con un pantalón slim o viceversa, un pantalón extra ancho combinado con una camisa muy estrecha. Prendas asimétricas, vestidos de cintura baja, combinaciones de colores y estampados llamativos, combinación de distintos materiales y estilos. En resumen, el look mix and match.
También puedes tomar prestadas algunas ideas del estilo natural, como el tejido fluido y el pantalón campana. Vamos a empezar con un artículo de vestir que reúne muchos de los elementos que he mencionado. Un top asimétrico que da mucho juego. Creo que Lady Gaga o Kelly Osbourne estarían divinas con este top que deja un hombro al descubierto. Ya que su espalda es más anchita, más fuerte, pueden poner en valor un artículo fluido y de corte impreciso. Si te gusta, dale protagonismo y combínalo con pantalón negro o falda midi. Las sandalias de una sola tira son la opción más adecuada cuando tenemos mucha información en la parte superior del cuerpo, como es en este caso. Tenemos asimetría, tenemos un adorno. Pasamos al segundo outfit y me vais a decir que no conozco otro tono aparte del negro porque este outfit es casi igual de oscuro que el anterior. La verdad es que he seleccionado lo que me pareció más apropiado para cada silueta y fue coincidencia que en este caso las prendas en negro resultaron ser las que me dieron más ideas de looks. En fin, gracias a tu silueta puedes jugar con estampados atrevidos. Por eso he optado por este pantalón bicolor acampado. Como os decía antes, el pantalón de estilo campana suele favorecer a este tipo de cuerpo. La mejor manera de combinarlo es con una camisa negra ligera, fluida. En este caso es preferible optar por una caída relajada para no encasillarte los hombros en algo demasiado estructurado, porque una camisa estructurada es más propia de la gamina extravagante de influencia dramática. Como complemento, he reservado las sandalias del look anterior para no robar nada de protagonismo al pantalón estampado. Por último, nos adentramos todavía más en el estilo natural y empezamos por un complemento que normalmente se relaciona con el estilo clásico, el pañuelo. La verdad es que hay 1000 maneras de llevar este complemento y una de ellas es en la cabeza o en el pelo, atado a la coleta. Seguimos con unos pendientes statement geométricos en tonos cálidos, dorado y verde, para no romper la armonía cromática del pañuelo. Bajamos y mantenemos el estilo natural con un top negro de tirantes anchos. El detalle de los flecos sigue la estética bohemia que hemos iniciado con el uso del pañuelo. Pasemos a la parte inferior del cuerpo y aquí se puede optar tanto por el negro como por el marrón, en forma de pantalón fluido o jeans. Como último toque, un bolso bandolero de mimbre o también, si prefieres rebajar un poco el estilo bohemio, puedes elegir un bolso liso. Ya hemos llegado al final de nuestra sesión de personal shopping para las siluetas gamín. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte para formar parte de nuestra comunidad Kibi hispanohablante de mujeres que no juzgan sus cuerpos, sino que celebran su belleza natural vistiendo acorde a su tipo de cuerpo. Gracias y hasta la próxima.